Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos un nuevo martes a Sin Trincheras. En el programa de hoy hablaremos de la guerra entre Ucrania y Rusia. Antes de nada, recordad que podéis escribir nuestro chat en directo dejándole preguntas a nuestros participantes, así como vuestra opinión. Darle a me gusta y suscribiros al canal. Es algo bastante importante. Pasado 24 de febrero, Rusia invadió Ucrania militarmente, tras haber reconocido unos días antes a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Esta invasión se enmarca en un conflicto que dura ya desde 2014 entre Ucrania y Rusia. La invasión de Rusia a Ucrania es el mayor ataque militar convencional en suelo europeo desde las guerras yugoslavas, o incluso, según algunas fuentes, desde la Segunda Guerra Mundial. Hoy en Sin Trinchera arrojaremos algo de luz sobre lo que está pasando en Ucrania. Veremos sus causas, las posiciones de los principales actores involucrados y los posibles desenlaces. Pero aquí lo importante es, ¿tú qué piensas? ¿Qué crees que está pasando en Ucrania? ¿Y cómo crees que acabará? Empezamos. Para hablar de la guerra entre Ucrania y Rusia, hoy contamos con Héctor Escudero, de Jóvenes de Izquierda Unida Federal. Buenas noches, Héctor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, Eugenio. Gracias por la invitación. ¿Qué está pasando en Ucrania? Bueno, lo que estaba pasando en Ucrania es algo bastante complejo, pero yo lo primero que quería hacer antes de empezar era lanzar un mensaje de solidaridad con el pueblo ucraniano. Lo que está ocurriendo, en cualquier caso, es una invasión injustificada. Y también lanzar un mensaje de solidaridad con el pueblo ruso, que estos días también estamos viendo cómo sale a la calle en contra de esta invasión. Lo que estamos viendo es consecuencia de estar relacionado con cuestiones históricas, con la tensión entre los dos bloques que protagonizaron la Guerra Fría, un afán imperialista que perdura desde entonces desde ambas posiciones y, y que desemboca, como decía, en un conflicto injustificable de todos modos. La invasión a Ucrania es un gravísimo crimen de guerra, como estabas diciendo, y las consecuencias, y esto es lo más grave, van a recaer no sobre quien, digamos, las piensan, quien las provocan y quien las dirigen, sino sobre las de siempre. Entonces, bueno, es razonable y es positivo hacer el ejercicio de análisis crítico como vamos a hacer aquí hoy. Vamos a tener tiempo de hablar de muchas cosas, estoy convencido, y además también estoy convencido de que en un ambiente bastante sano, sobre todo lo que tiene que ver con la guerra civil que estaba teniendo lugar en Donetsk y en Lugansk, cuestiones relacionadas también y que atraviesan de extremo a extremo esta guerra, que tiene que ver con el colapso energético, con la disponibilidad decreciente de recursos de combustibles fósiles, de los cuales depende nuestro día a día, y también de los recursos necesarios para la transición ecológica. Y quería hacer énfasis en esto porque ya estamos en un momento que dejar este lado que a veces parece menos importante de la cuestión ambiental, del cambio climático, yo creo que en este conflicto, a diferencia de lo que ocurrió en otras veces, ¿no? En otras intervenciones de la OTAN o en otros conflictos liderados también por Rusia, creo que en esta ocasión tenemos que tenerlo especialmente en cuenta, porque esta guerra va a retrasar y va a limitar nuestra capacidad de reacción. De acuerdo, muchas gracias, Héctor. También contamos con Angie Martínez, Hola, vicesecretaria buenas general noches. segunda de Política Europea, Internacionalismo y Agenda 2030. Buenas noches, Angie. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Eugenio, por contar conmigo. Me gusta decir que al final del cargo siempre Adolfo Suárez, Madrid Baraja, porque la verdad que es un poco largo. Pero muchas gracias y no puedo hacer otra cosa que unirme al mensaje de Héctor de solidaridad con los pueblos
ucranianos y, por supuesto, rusos, porque no olvidemos que también esto está contribuyendo a una estigmatización de la población rusa completamente injusta, basada en muchas ocasiones en una falsa percepción de que Putin es un loco y no es ningún loco, es un autócrata que ha invadido otro país y que ha iniciado una guerra ante la que a la población ucraniana no le queda otra que defenderse. Y espero que hablemos mucho de la causa de la guerra, de las consecuencias, del posible desenlace, pero que también hablemos mucho de la vertiente humanitaria de todo esto, de lo importante que es la cooperación con los países que están en los extremos de la Unión Europea, que hacen frontera con nuestra Unión, de lo importante que es mantener estas relaciones diplomáticas, lo importante que es invertir no solo en armas, porque desgraciadamente hay que invertir en armas porque esta población no tiene otra que defenderse, pero también lo importante que es invertir en esta autonomía estratégica que también ha mencionado un poco antes Héctor. Y lo importante que son los corredores humanitarios, la importancia de la población civil que enseguida se ha demostrado completamente solidaria. Ya hemos visto en redes sociales, en la tele, en la calle, cómo la población española se ha volcado con la población ucraniana, la que reside aquí y la que vendrá, ofreciéndose a acoger familias, a acoger niños, mandando material humanitario. Creo que es de admirar el comportamiento de la población española y que pongamos eso mucho en valor. Y espero también que de cara hacia el final sí que hablemos bastante de la percepción de China, de Estados Unidos, de cómo deja hecho el tablero mundial y que podamos debatir, que como ha dicho Héctor también, que parece que lo estoy citando todo el rato, pero es que compartimos un análisis bastante parecido, un ambiente sano, un ambiente entre jóvenes, que también se nos escuche y que eso siempre es importante. De acuerdo, muchísimas gracias, Angie, también. Y por último, pero no por ello menos importante, contamos con Edelmira Ferri, responsable del área de acción internacional para Nueva Generación España. Muchas gracias, Edelmira, por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Eugenio. Y la verdad que muchísimas gracias por la invitación. Creo que hacía un poquito ya que no nos veíamos desde la última vez. Pero igualmente, gracias por contar conmigo siempre. Gracias a los compañeros también por participar esta noche con nosotros. Y bueno, por no repetir mucho los discursos, porque ya sabemos que pues, desde nuestras distintas organizaciones estamos intentando mostrar la mayor solidaridad posible con todas las partes afectadas, porque al final, como sabemos, en una guerra pues nadie gana. O sea, nadie, o sea, ni los actores externos ni los participantes, digamos, directamente en el conflicto. Pero la verdad que sí que creo que estamos viviendo, por desgracia, en este caso, un momento clave de la historia que no se veía, ¿no? Desde, por ejemplo, o sea, por citarnos el conflicto, digamos, comparable, ¿no? Desde la Guerra Fría. Y para mí sí que es importante, pues, hacer un análisis histórico, que creo que es una parte bastante fundamental de la tertulia de esta noche, ¿no? Y remontarnos, pues, a momentos muy claves, ¿no? Que creo que vamos a comentar, ¿no? Como en la invasión de Bahía de Cochinos, como es la propia disolución de la Unión Soviética en el 91. Y bueno, luego para mí momentos, digamos, más cercanos, ¿no? En la historia, que son noviembre de 2013, cuando, bueno, pues de manera no unilateral, pero casi, ¿no? El presidente por aquel entonces, Víctor Yanukovych, ¿no? Suspende la firma de un acuerdo de asociación con la Unión Europea y bueno, ahí vemos de repente pues ese europeísmo, ¿no? Que resurge, no que estaba latente, ¿no? En Ucrania, pero de repente resurge como un movimiento en el que se ve que la población pues no quiere verse sometida a la influencia rusa porque ya la han vivido, ¿no? En la anterior Unión Soviética, ¿no? Y de ahí pues ya creo que podemos saltar a momentos más importantes en 2014 con el conflicto de Crimea, hasta los últimos, pues digamos, momentos ya más recientes, ¿no? Desde este febrero de 2022 en el que directamente ya se ve que el protocolo de Minsk, o sea, se volatiliza, ¿no? Así que, bueno, como han dicho también los compañeros, espero que sea un debate muy sano en el que seguramente compartamos en esta ocasión pues más opiniones y tengamos menos diferencias que en otros debates, seguramente, porque como hemos dicho, esto ya son cuestiones humanitarias y de derecho internacional, que creo que, bueno, la violación es evidente, ¿no? En el caso de Ucrania. Y pues nada, nuevamente a ver qué queda el debate tertulia de esta noche y a ello. Perfecto. Muchas gracias, Elmira. Abrimos ya el debate
a los tres y, bueno, cogiendo de la mano lo que está diciendo Delmira, ¿no? En análisis, ¿no? Empezaría con Héctor, ¿no? ¿Cuál es el origen, ¿no? De este conflicto, ¿no? ¿De dónde podemos decir que viene todo este conflicto entre Rusia y Ucrania? Adelante, Héctor. Bueno, efectivamente, el repaso histórico que podríamos hacer, ¿no? de todo este conflicto se remonta incluso, a mí me viene a la cabeza la Guerra Fría, pero podemos ir más atrás. Yo creo que por un lado, las cuestiones que están encima de la mesa están muy relacionadas con la relación, valga la redundancia, entre Rusia, la Unión Europea y Estados Unidos, como es evidente. Edelmira ponía sobre la mesa todo lo que tuvo que ver con el mandato de Yanukovych y demás, y que pone de relieve también la complejidad, ¿no? de todo este conflicto. Está claro que en aquel entonces hubo cierto revuelo en Ucrania, pero también alentado por ciertas masas parafascistas que de hecho han tenido cierto protagonismo en el conflicto de tanto de Donetsk como de Lugansk, en el que han muerto desde entonces casi 10.000 personas. Está claro que Putin no es santo de mi devoción ni de la de nadie, me imagino, de los que estamos aquí, y también puso sobre la mesa ultranacionalistas y guerrillas y milicias nacionalistas rusas, pero es un conflicto por eso que es muy complejo y que viene en este caso también de la exigencia de Putin de la garantía sobre la no expansión de la OTAN. Y esto también es otro elemento, ¿no? De complejidad, es decir, lo hemos dicho todas ya, en ninguna guerra se gana, en ninguna guerra es justificable, pero sí que es acertado hacer un análisis crítico de las cuestiones y de las corresponsabilidades que hay en este caso, ¿no? Y la OTAN, y más concretamente Estados Unidos, ha jugado un papel fundamental y lo han reconocido ex embajadores como Jan Naldock de Estados Unidos en Rusia, que es de las personas probablemente que más sepa de todo esto. Putin alega otros motivos, pero principalmente yo creo que tiene que ver con este afán imperialista de Rusia y más concretamente de Putin, pero también con una tensión que la Unión Europea no ha sido capaz de resolver, porque como se explica, por ejemplo, que Alemania es un país absolutamente dependiente con otros de la Unión Europea del gas ruso, no haya dedicado los últimos años a cultivar una relación de cooperación con un país vecino del que depende a nivel energético y que además es una potencia nuclear y es tu vecino, digamos, no es el vecino de Estados Unidos. Entonces, es bueno, yo creo que pongamos todo sobre la mesa y no me extiendo más. Bueno, seguimos con Angie, ¿no? ¿Cómo analizarías, ¿no? El origen de este conflicto, ¿no? Tanto la expansión de Rusia como la OTAN, ¿no? En esa región. Yo sí que situaría un poco el origen de la guerra que hoy vemos tristemente en la Revolución Naranja, y creo que también tiene un pico, como ha mencionado antes Edelmira, en el Euromaidán. Creo que ahí se ve no solo esas dos almas de Ucrania, una más ligada a la parte e historia, cultura rusa, influencia rusa, y otra a la propia ucraniana. Y creo que también muchas veces pasamos por alto que esa división tiene un componente rural-urbano muy grande, en el que, como si recordamos el Euromaidán, el principal foco de apoyo de adhesión a la Unión Europea se situaba en Kiev y en el oeste ucraniano, en aquellas zonas un poco más ucraniano parlantes, mientras que con la parte que rechazaba esa adhesión a la Unión Europea era todo lo contrario, eran las zonas más rurales, el Donbass, que, bueno, todos sabemos lo que ha pasado ya luego con esa zona, en Crimea, y creo que pasamos bastante eso por alto y tendríamos que preguntarnos un poco por qué. ¿Por qué hay esta diferencia? ¿Tiene tanto realmente que ver con la identidad, con el hablar ruso o hablar ucraniano? Creo que muchas veces caemos tristemente en hacer un análisis simplista de todo esto y la sociedad ucraniana, como vamos a ver demostrado aquí toda la noche, es muy compleja, el contexto es muy complejo y
Y sí que me gustaría que tratásemos un poco ese componente. No soy experta en saber concretamente, qué puede llevar a o el Donbass a la población de ucraniana, ruso parlante, dialecto parlante o ucraniano parlante a inclinarse por una u otra de las opciones, pero, lo dicho, creo que hemos pasado por encima muchísimo. Es verdad que venimos de unos años de una tensión increíble. Cuando explotó la guerra de Siria también lo vimos en esos comités de crisis entre la OTAN y Rusia, que eran poco menos que un desastre, que no sirvieron para nada. Que viene siendo una escalada en la que además, como ha dicho Héctor, no tiene ningún sentido que países dependientes energéticamente de Rusia no hayan hecho por tener una mejor relación o desarrollar todavía más su independencia energética, que está estrechamente ligada a la autonomía estratégica de la Unión Europea y que simplemente hemos ido a ciegas un poco en esto, no sé si a ciegas o casi cavándonos un poco el propio camino, pero sí que creo que hay tiempo para arreglarlo y visto lo visto, voluntad. Seguimos con Edelmira. Puedes profundizar en el análisis que ha hecho previo al inicio, ¿no? ¿Crees que hay más de expansión entre Rusia y la OTAN en esa zona o es más los desaires, los problemas internos, ¿no? Propios de Ucrania, ¿no? Está muteada, Edelmira, perdón. A ver, yo creo que en este caso, si nos hubiéramos puesto a crear un cóctel molotov, ¿no? De cómo puede estallar un conflicto o los acontecimientos previos que pueden derivar en uno, no creo que nunca jamás hubiéramos tenido, hubiéramos podido imaginar tantos componentes, ¿no? Que se reúnan en una misma situación. Como he dicho, yo creo que es una mezcla de componentes bastante históricos, en el sentido de que, como he dicho al principio, pues en el 91 ya se disuelve la Unión Soviética. Ucrania es un país que desde el primer momento, o bueno, desde que ha podido, creo que se ha pronunciado siempre, ya no en contra en sí de Rusia como tal, pero sino en volver a un sistema que le recordará ligeramente a lo que vivieron durante la Unión Soviética, ¿no? Entonces, para mí yo creo que es bastante importante en sí, o sea, yo haciendo una pequeña reflexión antes de participar en la tertulia hoy, ¿no? De qué acontecimientos me parecían que habían sido bastante decisivos. Yo creo que el año 2014, yo creo que en general fue la base más destructiva, ¿no? Digamos, del conflicto, por llamarlo de alguna manera, así se puede decir, ¿no? Cuando se celebra el referéndum en Crimea, que realmente es acusado, o sea, Putin es acusado de fraude, ¿no? Y ya hemos visto, o sea, nos tenemos que preguntar en primer lugar, ¿no? Al margen de sentirse amenazado por la OTAN y todos estos argumentos que en alguna ocasión Putin ha dado, el por qué es una persona que desde el momento ha alentado los nacionalismos, ¿no? En las zonas colindantes con Rusia. Ya no estamos hablando de que haya mayor población que habla rusa o prorrusa o que sea ucraniana, sino porque el interés cuál ha sido de Putin en realidad. O sea, no es defender un nacionalismo ruso como tal, ¿no? Sino es tener unas zonas determinadas de influencia o que le permitieran un control ya desde primera sobre Ucrania. Ucrania como tal, como país, eso lo ve. O sea, no es una cuestión de rusos o de ucranianos, sino es una cuestión de influencia geopolítica, ¿no? Entonces, cuando se celebra el referéndum en Crimea y realmente acusan ya desde el primer momento a Putin de fraude, o sea, Putin en ese momento firma la incorporación de la península ucraniana a su territorio de manera casi unilateral, o sea, en ningún momento se reconoce de manera internacional, la OTAN congela su colaboración con Moscú y Estados Unidos y la Unión Europea ya en su momento, en 2014, imponemos sanciones, digamos, ¿no? Porque, bueno, hablo en plural por el hecho de que España no está en la Unión Europea. Sí, sí. Entonces ya de ahí nos vamos a abril-mayo y bueno, tenemos que los acontecimientos de Crimea se reproducen en la región del Donbass y vuelvo a ello, esto no es casualidad. O sea, son regiones que no son fruto de una mente no estratega, o sea, porque estamos hablando de Putin y cuando le dicen, como ha dicho la compañera antes, que es loco, es verdad, no es loco. O sea, Putin, digamos, sabe desde el primer momento lo que hace y lleva años trazando unas líneas que ahora mismo hemos visto cuál ha sido pues el objetivo real, que era la completa invasión de Ucrania y lo estamos viendo ahora y hasta. Y yo desafortunadamente pienso que hasta que no lo consiga creo que no va a parar, a no ser que consigamos encontrar un camino de ponerle fin. Pero bueno, yéndonos a la reproducción de lo que pasa en Crimea, en el Donbass, encontramos que él alienta a los grupos separatistas que hay allí, ¿no? Y quiere proclamar como lo que llamó por aquellos entonces las repúblicas populares.
sea, y el apoyo, por supuesto, fue con el apoyo político y militar de Moscú. Así que bueno, o sea, creo que no es fruto de la casualidad, creo que no da puntadas sin hilo en este sentido Putin, y a partir de ahí pues ya ha sido pues un acontecimiento y unos choques diplomáticos tras otros, ¿no? O sea, luego no sé si ya se ha caído en el olvido, pero cuando se derribó el avión, bueno, es que han sido muchas Es cosas, verdad, ¿no? lo Es del que, avión es que no lo todos recordaba. sí, he visto es que cuando empezamos a hilar en el tiempo, ya es que desde noviembre del 2013, ¿no? Hasta hacemos un recorrido hasta 2019, cuando realmente el actual presidente ucraniano ya entabló relaciones, o sea, ya intentó firmar un acuerdo de paz con Rusia. O sea, y desde entonces, ¿por qué Rusia no ha dejado de acercar, por ejemplo, a su ejército a las fronteras? O sea, ha sido una manera de demostrar una voluntad que en el fondo no existía, ¿no? Entonces, la verdad que yo misma, que como sabe Eugenio, yo también formo parte de otras organizaciones a nivel europeo. O sea, esto lo discutíamos mucho con compañeros ucranianos, ¿no? Que siempre traían resoluciones, que siempre nos decían que teníamos que debatir mucho más sobre esto, que la Unión Europea no se lo estaba tomando en serio, porque yo creo que realmente no teníamos el concepto de amenaza real que existía sobre la población ucraniana, hasta que al final, cuando yo creo que en febrero nos llega toda la noticia o nos levantamos todos con la noticia de que haya empezado realmente la invasión en Ucrania, creo que el primer día, siendo todos honestos, no nos lo podíamos creer, ¿no? Un conflicto como tal, una guerra Una como pregunta en tal. relación, de hecho, Delmira, que has mencionado, ¿no? Y lo traspaso también al resto de participantes. ¿Ha perdido la Unión Europea peso diplomático? O sea, el tema de las sanciones que ha pasado por el tema de Crimea y otras sanciones que está implementando, ¿ha perdido cierto empaque diplomático? ¿Está ganando China ese rol de eje no entre ambos o no? ¿O sigue teniendo Europa ese papel de adalid de mediador? Así que bueno, Bueno, mira, vale, y ahora pregunto el resto. sí, o sea, yo voy a intentar también ser breve porque sé que ya tengo la palabra un poquito de tiempo. Ya no es cuestión de decir que tenemos mayor o menor peso, ¿no? Lo que creo que la Unión Europea en sí, como tal, ¿no? Es, bueno, pues es una comunidad formada por ya suficientes países con unos conflictos ya propios, ¿no? Que a veces lo que hace es que desviemos la atención respecto de otros tantos que resultan externos a la Unión Europea, ¿no? Yo creo que eso ha sido, o sea, como en todos los conflictos, pues todos tenemos parte de culpa, ¿no? En el caso de la Unión Europea creo que se han juntado muchos factores, ¿no? Las diversas crisis en algunos países económicas durante estos países, o sea, durante estos últimos años, la dependencia energética que tenemos, por supuesto que en algunas decisiones seguramente habrá afectado. Luego añadimos la crisis del COVID. Entonces yo creo que hemos estado tan centrados en nuestros propios conflictos y en cómo gestionar cierto tipo de cosas que hay veces que hemos dejado un poco no correr o que no hayamos pasado por alto, pero es cierto que a lo mejor se ha relativizado o no se le ha prestado la necesaria atención, ¿no? Creo que en este momento se está demostrando, ¿no? Al menos con las últimas acciones o las últimas statements, ¿no? Digamos que líderes europeos o que en sí pues Ursula von der Leyen, ¿no? Desde la Comisión Europea ha lanzado, yo creo que se está intentando pues, volver a ganar un poco de peso en ese sentido, ¿no? O ser importantes en este sentido en poder mediar entre Ucrania y Rusia. Pero bueno, ya estamos viendo que está siendo un poco complicado. Un poquito. Sigo con Héctor. Adelante, Héctor. ¿Qué crees que está perdiendo peso Europa en ese sentido? No sé si perder sería la palabra, porque realmente no sé si verdaderamente hubo una voluntad real de tener, de ser, por ejemplo, una potencia diplomática. Desde una organización pacifista como la mía está clarísimo que la voluntad no ha sido todo lo que nos gustaría a nosotros como partido. Al final esto es una cuestión de recursos y es una cuestión de prioridades y de algo que mencionábamos también al inicio, ¿no? De independencia respecto de Estados Unidos, sobre todo, que es básicamente quien está dirigiendo este conflicto por la parte que no toca a Putin y a Rusia. Se trataría básicamente de generar un consenso estratégico en el que para mí, en un contexto ideal, la diplomacia de la Unión Europea tuviera mucho más peso que lo que se está planteando,
que está planteando concretamente Borrell, con la brújula estratégica, con un ejército europeo que de momento apenas contaría con 5.000 soldados, ya sería abrir un melón y tampoco nos hacemos trampas al solitario, es decir, estamos en un mundo en el que los ejércitos van a tener que seguir existiendo. Pero en cualquier caso, al menos yo creo que es de justicia reconocer que los ejércitos de la Unión Europea no están respondiendo a los intereses propios de la Unión Europea, y que esa falta, por decirlo, ¿no?, de brújula y de rumbo de la Unión Europea está haciendo que no estemos bien posicionados en todo este conflicto. De acuerdo. ¿Tú piensas, Angie? ¿Angie? Uy, estamos paradas, Angie. Yo creo que... Así. Ahora. He vuelto. Vale. Se me ha caído momentáneamente, pero he vuelto. Vale. Bueno, a ver, yo creo que este análisis de que la diplomacia europea ha perdido peso, de que estamos en una geopolítica de bloques de Guerra Fría, no es certero. O sea, sí que es verdad que venimos de unos años de intentar impulsar la diplomacia europea al máximo y creo que a raíz de esto se está creciendo. Quiero decir, es verdad que no contamos con... No contamos. Yo aquí me gustaría, ahora que, bueno, la verdad que a la pobre se la ha cortado. Recuperamos... Bueno, he vuelto ahora otra vez. Claro, recuperamos y ahora vamos con Edelmira. Venga, adelante, Angie. Bueno, termino brevemente. Sí. Esto ha sido como con el COVID. O sea, aprendimos de una nefasta gestión de una anterior crisis económica y con esta la Unión Europea ha sido rápida. Siempre se puede hacer más, pero ha sido rápida, eso no se le puede negar a nadie. A nivel geopolítico y a nivel de guerra nos encontramos en las mismas. También me gustaría apuntar que una cosa es la geopolítica ideal que cada uno como ideología queremos defender y otra cosa es la geopolítica real. Tristemente, por muy pacifistas que seamos todos, si hay una invasión, hay que invertir en armas, hay que invertir en defensa, porque la diplomacia llega también hasta donde tu contrario quiere que llegue. No, cuando se imponen sanciones, cuando cuando hay rondas y rondas de negociación y se violan altos al fuego y los corredores humanitarios se ponen en extremis y da gracias a Dios que funcionan, significa que la diplomacia está fallando, pero es que la diplomacia no puede funcionar si las dos partes no quieren que funcione, porque si no, ya estás coerciendo a la otra parte y eso, pues bueno, entra también dentro de las reglas de la guerra, nos guste más o nos guste menos, nos parezca mejor o nos parezca peor. A mí me parece peor, desde luego, tener que llegar a este punto, pero si no llegamos a ese punto, ¿qué hacemos? No podemos dejar a la población ucraniana a su suerte contra un Goliat en comparación a Ucrania que es Rusia. O sea, no es tanto cuestión de ser pacifista o no ser pacifista, sino hacer lo que podemos con lo que tenemos e inventar, ingeniar, innovar e impulsar al máximo todo aquello que nos aleje de la guerra. Pero a la vista está que hay una parte que no quiere que se funcione. Ahora vuelvo con una pregunta, porque Edelmira me ha dado la palabra, pero quiero repreguntarte respecto a lo que está diciendo. Pero adelante, Edelmira. No, yo simplemente quería, o sea, en eso estoy de acuerdo con Angie, o sea, llega un momento en el que, bueno, pues la paz y las canciones de John Lennon y las reuniones en la plaza de la capital, pues ya yo creo que no funcionan, ¿no? Y de hecho, yo en esto puedo dar un testimonio vivo, que las primeras semanas, y bueno, yo estoy en contacto con compañeros a diario, ¿no?, que tenemos allí, que conozco gente en Kiev, en otras ciudades. O sea, y lo primero que les dijimos era en qué podíamos ayudarles, ¿no? Y tú, pues, buenistamente piensas que te van a pedir, pues, lo típico, ¿no? Pues está falta de comida o falta de medicamentos, ¿no? Uno era lo que pensaba que te podían pasar, ¿no?, la lista de cosas necesarias. Bueno, pues la primera lista que nos pasó gente que no se aleja mucho de mi franja de edad, incluso que son menores que yo, y que no se hayan alistado en el ejército en su vida. O sea, las primeras necesidades que descubrían, ¿no? O sea, las primeras carencias en el sentido de en su lucha contra el ejército ruso, que en ese momento estaba empezando con la invasión,
ya era material militar. O sea, eran cascos, eran drones. Claro, nosotros le decíamos, tristemente, de nuestras posibilidades, pues yo a lo mejor te puedo mandar una caja de algo, pero no te puedo mandar un dron. Porque se aleja, ¿no?, de nuestras posibilidades reales, incluso como organización juvenil. Pero bueno, yo antes que he querido interrumpir en este sentido, bueno, aprovechando que a Angie se le ha ido la conexión, porque me ha hecho mucha gracia un comentario de un compañero en el chat, en el que dice que cómo va a ser la Unión Europea, entiendo, mediador, siendo aliado de Estados Unidos, el mayor genocida del planeta. Le voy a poner aquí, venga. Sí, ¿no? O sea, a mí en esto me ha hecho mucha gracia, ¿no? Porque creo que si ha habido alguna manera de evidenciar de si vamos a estar en el lado bueno de la historia con el conflicto de Ucrania, simplemente echado un vistazo a los aliados, en este caso de Rusia. O sea, tenemos Eritrea, Corea del Norte y países como tal, bueno, Cuba, o sea, donde no tienes ni algo que se le parezca a una democracia. O sea, decir que, o sea, puedes estar más de acuerdo con que la Unión Europea ha tenido un papel relevante o no. En este caso, si ha llegado tarde, ha llegado temprano, lo hemos hecho mejor o peor, nos hemos puesto de lado durante el conflicto. Pero, o sea, decir que es el mayor genocida del planeta y alabar, no sé, alabar un país como es Rusia, que tenía, digo, relaciones entabladas con países como Eritrea, donde han visto la democracia, que es una palabra que saldrá en algún libro, me parece, pues, como mínimo, pues, no sé, tener una perspectiva del conflicto, pues, bastante pobre. Yo quería hacer un comentario respecto a todo esto. Vale, adelante. Si me permites, Eugenio, ¿eh? Sí. Bueno, le estaba leyendo Vale. el chat, está diciendo no, que no, la propia persona dice, te pone, dice, de alabar nada, no, te voy a poner, ¿vale? Porque parece que un diálogo, pero no es un diálogo, ¿eh? Para alabar nada, me parecen iguales de malos ambos. Claro, aquí está, yo comparto esa idea, es decir, yo creo que hay que juzgar a cada país en base a la responsabilidad que tienen en el conflicto en cada momento. No, yo quería hacer un comentario sobre lo que se estaba comentando ahora mismo. Yo creo que en ningún caso que la población civil de Ucrania o de cualquier país del mundo que esté en un conflicto pida armas es justificación suficiente para enviar armas. Yo creo que efectivamente, más allá de posiciones pacifistas, no podemos decir con seguridad si la decisión de enviar armas a Ucrania es útil o es inútil. Y eso es una realidad que hay que reconocer, en el sentido de que según nadie conoce el plan de Rusia, nadie conoce la estrategia que tiene Putin en la cabeza, nadie sabe los planes que tenía en ningún momento. Eso es desconocido. Entonces, en base a la información que tenemos, no podemos saber si es una decisión buena o no. Porque si las fuerzas de Rusia están bien, si Rusia está fuerte, lo que provoca que tú envíes armas es más muertos y el secuestro de armas que está en manos de esa población civil que no está en ningún caso preparada y que la necesidad que tiene es sobrevivir, no es en ningún caso ir a la guerra, yo estoy convencido de eso. Y por otro lado, si las fuerzas efectivamente de Rusia están mal, es cierto, puede acelerar que el ejército ruso llegue a un punto de saturación y de esa manera forzar la paz de algún modo. Y eso es una realidad, pero afirmar que efectivamente enviar armas es muy complicado en este contexto. Armar un argumento de una manera tan sencilla. Lo que estaba pidiendo Ucrania era que interviniese la OTAN, porque efectivamente Ucrania no tiene capacidad alguna de plantar cara a Rusia. Entonces, enviar armas, exactamente con qué objetivo. Esta pregunta me parece muy interesante. Bueno, es lo que quería repreguntarle antes a Angie, me ha quitado la punta de la boca. O sea, sin caer en un discurso naif, ¿no? Power, ¿no? Lo que está diciendo antes Delmira. ¿Es práctico mandar armas a Ucrania? O sea, ¿realmente solucionaremos el problema, le daremos la vuelta a la tortilla y ganará Ucrania la guerra contra Rusia? ¿O simplemente prolongaremos la agonía de Ucrania? Bueno, esta es una pregunta que a mí se me antoja complicada porque no solo ya de por sí por lo complicado y lo rápido que va el conflicto, que es que llevamos, ¿cuántas semanas? 3, 4, y tengo la sensación de que llevo hablando de Ucrania 3 años. Entonces, ¿me he vuelto a caer? No, estoy. Vale. No. Es que había un momento que me he visto ralentizada, he dicho adiós. A ver, creo que es temprano todavía para hacer análisis. Sí que es verdad que cuando pase el conflicto y pase el tiempo y pasen los años y veamos el aftermath de todo, diremos, podríamos haber hecho estas cosas y podríamos haber hecho estas otras cosas
esto que hicimos no estuvo tan mal, esto que hicimos ayudó muchísimo. Por desgracia, el ser humano aprende a base de prueba y error. Y sabiendo lo que estabais comentando antes, nadie está en la cabeza de Putin para saber cómo va a actuar ahora, es muy difícil saber también qué hacemos. Pero estamos hablando de un país que es enano militarmente comparado a la potencia que le está invadiendo, que es que además no es un país cualquiera, que es una potencia con armamento nuclear. O sea, es que me remito a lo que he dicho antes. Idealmente, y la geopolítica que me gustaría que reinase en el mundo es otra, pero por desgracia nos encontramos con la que tenemos, que es que hay gente que se tiene que defender, sobrevivir es defenderte también. Si no, ¿qué haces? Mi pregunta es esa, en plan, si no te defiendes, si a ti te empiezan a dar una y otra y otra y otra y te quedas tumbado en el suelo, te matan, te echan de tu casa, ¿qué haces? Es que instintivamente lo primero que yo pediría sería una pistola, aunque yo no tenga ni puñetera idea de cómo usarla. Y esto es Claro, un discurso también naif. la dicotomía sería o enviarle armas o no hacer nada, ¿eh? Exacto. Y ya hemos visto en otros conflictos qué es lo que pasa cuando la comunidad internacional gira la cara. Hubo un genocidio en Ruanda porque la comunidad internacional no hizo nada para evitarlo. Y es por poner un ejemplo, pero seguro que podría poner muchos más. No sé. Comentan por el chat que si arreglamos Palestina enviándoles armas. Evidentemente no vamos a arreglar el conflicto, pero es que esa gente nos necesita. Es que no podemos ir a la cara. O sea, a mí eso me produce estupor. Y es verdad que me produce un rechazo la violencia increíble. Pero cuando estamos hablando de supervivencia, ¿qué haces? ¿Qué otra opción tienes? Le doy la palabra a Adelmira. ¿Qué piensas, no, del tema este del envío de armamento y tal, no? Bueno, yo hablo desde mi propia experiencia personal, ya digo, con gente que tengo contacto todos los días. Entonces, a mí, que me digáis o que escucha compañeros no durante la tertulia decir, es que bueno, como no sabemos lo que Putin tiene en la cabeza, mientras tanto esperamos. Ya, pues a lo mejor mientras esperamos, a la madre de mi amigo le han bombardeado un edificio. O sea, esto es así, y es que es así. O sea, aquí no hay equidistancia posible. O sea, o aquí o te posicionas contra la potencia invasora o no te posicionas. Pero es que es así. Yo creo y que la cuestión quizás de mí no es posicionarte contra la potencia invasora, sino qué posición tomar, ¿no? Es decir, ¿es lo más inteligente para ayudar a Ucrania darle armas? ¿O intervenir en el conflicto? Que intervenga la OTAN o la Unión Europea. O sea, porque realmente es útil darle una pistola a una persona de 18 años, 20 años para que defienda su casa. ¿Esa persona va a defender Ucrania? Pero es que la pregunta que nos tenemos que hacer es que si no armas a esta persona de 18 años, igualmente le van a acribillar en el edificio. O sea, es que es esto. O sea, realmente estamos hablando o sea, yo estoy hablando desde el sur de España, tranquilamente en mi casa, sin escuchar el sonido de una bomba. O sea, que al final tenemos que ponernos en situación. O sea, en una situación que ninguno de nosotros, afortunadamente estamos viviendo a día de hoy y que ninguno esperábamos que fuera a darse en el siglo XXI, después de todos los malos ejemplos que hemos tenido en el transcurso de la historia. O sea, esto lo veíamos como algo impensable. O sea, algo impensable. Y sobre todo, y evidentemente, aquí quiero poner también o sea, no un hecho, ¿no? Pero, o sea, cuando meten el conflicto de Palestina o cuando meten conflictos, evidentemente, o sea, cualquier guerra es una guerra. O sea, aquí los muertos importan, y yo siempre lo he dicho, importan de un lado, importan de otro. O sea, pero es que en este caso estamos viendo que está muriendo gente todos los días y cada día más. Entonces, no es una cuestión de que armemos a Ucrania para que entre ellos se autodestruyan. Evidentemente, paralelamente se tienen que establecer vías diplomáticas. Esto es imposible que se acabe solucionando así. O sea, yo creo que ni nadie quiere que mueran 50.000 soldados rusos, ni nadie quiere que mueran 50.000 soldados o civiles ucranianos. O sea, evidentemente yo creo que somos personas, ¿no? O sea, los que estamos aquí debatiendo a día de hoy, y que evidentemente si tuviéramos que votar por un resultado sería el menor derramamiento de sangre posible. Pero es que yo misma, o sea, estoy viendo estos días con estupor, o sea, que a Putin ya las líneas humanitarias o las líneas rojas, ¿no? Que ahora es una expresión que está muy de moda en política, o sea, ya las ha cruzado completamente. O sea, a partir de aquí ya no sé qué puede quedar. Cuando tú bombardeas un hospital infantil, o sea, ¿por qué, por ejemplo, hay compañeros que le dan mucha importancia a que se bombardee un hospital infantil en ciertos países del mundo, pero aquí cuando te lo bombardean es que entonces hay que darles una flor y un libro y que medien? O sea, al final estamos hablando de una guerra. O
sea, tristemente estamos hablando de una guerra. Evidentemente, mientras otros cauces no estén funcionando, por lo menos que se puedan defender. O sea, yo creo que es un mínimo. O sea, evidentemente todos esperamos y yo creo que estamos haciendo toda la fuerza que podemos con nuestras respectivas organizaciones o como sea para que el conflicto pues se desarrolle y se solucione de otra manera, pero estamos viendo que Rusia intenta avanzar a pasos agigantados y no de maneras pacíficas. O sea, además es que creo que está siendo evidente. De acuerdo. Si queréis, voy un poquito más allá, ¿no? Hemos hablado de Europa, hemos hablado... Pero España, ¿qué papel creéis que está jugando España? Voy a seguir con eso. ¿Conmigo? Sí, tiene Vale. No, yo sinceramente, y por volver un poco a esto, es decir, armar a la población en este contexto de absoluto desfase entre las fuerzas de un ejército u otro, me parece una alternativa bastante naif. Es decir, por mucho que tú des pistolas, por mucho que incluso como hacía el gobierno de Zelensky de pasar instrucciones de cómo hacer un cóctel Molotov, yo creo que eso no se le puede llamar ni siquiera defenderse. Pero en cualquier caso, lo que en mi opinión tendría que hacer España con el resto de actores es tratar de que todo el mundo renuncie a la vía militar. Yo creo que eso está claro y creo que también es muy evidente que la única vía es la solución diplomática. Es decir, tenemos encima de la mesa un tablero en el que la OTAN no va a entrar. La OTAN ha dicho por activa y por pasiva que no va a entrar y la OTAN es la única con capacidad de plantar cara a Rusia. Es decir, lo demás, lo que no sea una vía diplomática, es cabalgar en una contradicción constante. Entonces, yo creo que además de esta cuestión diplomática y demás que decía, es muy importante que como se está haciendo, el Estado español tiene la obligación de atender a las solicitudes de asilo y el Ministerio de Interior lo que debe hacer es no discriminar por motivo de huida, de reclutamiento militar y reconocer las solicitudes. Yo creo que esos dos ejes son esenciales ahora mismo, la vía humanitaria y la vía real de resolución del conflicto. La palabra Angie. ¿Qué crees, no? ¿Qué debería posición de tomar? ¿Está haciendo lo correcto el gobierno de España respecto al tema de las armas, ¿no? Leí que habían mandado armas, no sé si en muy buen estado o muy modernas. ¿Qué papel crees que está haciendo España? Yo creo que sí, que el gobierno lo está haciendo bien, pero porque también creo que, como dije en mi primera intervención, la vía humanitaria se está priorizando antes que nada. Que lo primero que se ha hecho ha sido regularizar a todos los ucranianos que estén en territorio español y que estuvieran en una situación administrativa irregular. Que justo el otro día, de casualidad, estaba viendo el documental este nuevo que han sacado sobre el 11M y sacaban testimonios de víctimas que estaban en una situación administrativa irregular cuando se encuentran en el tren y no acuden al hospital y no quieren la ayuda de la policía en situación de que te deporten. Y estamos hablando de personas que sufrieron un atentado. Ante esta situación, que este gobierno reaccione así, nada menos que muy positivo. Eso de que se abra el centro que se ha abierto en Pozuelo, por ejemplo, que se haya activado a nivel europeo la directiva de protección temporal, que es una directiva aprobada hace muchos años, pero que nunca se había tenido que aplicar. Y sí que es verdad que estoy de acuerdo en que se tienen que agilizar los trámites en la oficina de asilo, que con el COVID pues, se ha producido una ralentización y muchas personas han caído en irregularidad sobrevenida, desgraciadamente, pues porque se han ido posponiendo citas, no había medios personales, pero poco a poco eso se va recuperando y entonces se ha caído en una falsa dicotomía, falsa o inocente en el sentido de que ha sido no provocada y no buscada. De creer que hay refugiados de primera y refugiados de segunda, y migrantes de primera y migrantes de segunda. No me cabe la menor duda de que el gobierno, y seguro que los que estamos aquí presentes lo pensamos igual, buscamos que la gente que llegue a España lo haga
regularmente y la que está de manera irregular pueda regularizar su situación porque es una situación pues, potencialmente peligrosa para esas personas que no estén en una situación regular. Pero es verdad que bueno, se ha producido una guerra en suelo europeo y ante tal situación el gobierno ha escogido lo que sería más y lo que es más seguro para esas personas. Y eso es lo que yo pongo especialmente en valor. Con lo de las armas ya me he pronunciado en que se proporciona al ejército ucraniano, a la resistencia ucraniana, más armas y probablemente, más medios para ofrecer resistencia, pues, me tiene que parecer bien. Siempre defenderemos desde Juventudes Socialistas, la vía diplomática. No hay otra manera de entender, las relaciones internacionales, pero, cuando te invaden, te tienes que defender, es que no te queda otra y tienes el derecho a hacerlo. O sea, no es solo un ¿cómo se dice? Un capricho. Es que tienes el derecho a hacerlo. Y ya está. Seguimos con la Delmira. ¿Qué piensas, ¿no? del papel de España desde el punto de vista sea de las armas, o militar o humanitario, ¿no? El tema de los refugiados ucranianos. Aquí ya se me escucha, ¿no? Sí. Aquí haría dos diferenciaciones muy importantes, ¿no? Y me parece y es de alabar, o sea, y es de alabar totalmente la movilización de la sociedad española en su conjunto en este sentido. O sea, es increíble. Yo, por ejemplo, puedo poner el ejemplo en Alicante, que fue una de las primeras zonas, creo que se habilitaron, si no me equivoco, y puede ser que se hayan habilitado muchos más, pero al principio creo que los primeros puntos de recepción de refugiados, bueno, de gente que salía pues huyendo en cuanto pudo, creo que fue Madrid, Alicante, no sé si algún punto también en Aragón, alguno en Cataluña, no sé, pero creo que en ese aspecto hemos dado un ejemplo total, o sea, somos un pueblo solidario y yo creo que en los momentos clave damos muestra de ello, o sea, pero por ejemplo a nivel local, ¿no? Que yo vivo aquí en un pueblo pequeño de Alicante, o sea, aquí mismo desde el momento uno, antes incluso que las propias instituciones públicas, ya la gente se estaba movilizando. O sea, yo creo que como país, como sociedad, hemos dado un ejemplo muy positivo. Ahora, a nivel de instituciones o de gobierno, yo creo que la posición inicial de las primeras, sobre todo en los primeros días, en este caso, como hemos dicho a lo largo de la tertulia aquí, no vale ponerse de perfil. No vale ponerse de perfil. O sea, no vale ponerse de perfil hasta que sabes que vas a tener una visita de la OTAN de aquí a 2 o 3 meses y vas a tener que ir a hacerles el café. O sea, yo creo que la verdad que fue un poco vergonzoso, ¿no? Los primeros días esta posición de que no mandamos, no vamos a mandar ayuda humanitaria, pero digo una cosa y al día siguiente me desdigo. A ver, esto es política muchas veces, ¿no? Ya sabemos que donde digo, ¿no? Y esto lo hemos visto pues en todas las organizaciones, en todos los partidos, ¿no? Y yo sé que algunos solo lo ven en los partidos del contrario, yo lo veo en todos. Pero en este caso me parece que no se puede frivolizar con un tema como este. O sea, aquí no vale ya de ideologías, sino vale de hechos, o sea, de hechos y de lo que está aconteciendo a día de hoy. Yo particularmente no alabo la posición inicial del gobierno ni de sus socios del gobierno. Aún estoy esperando a la gente que iba a dimitir porque si mandábamos armas de repente iban a dejar de cobrar 6.000 euros al mes, pero bueno, al parecer no quieren dejar de cobrarlo, ¿no? Este tipo de cosas que al final pues salen a la luz, ¿no? Y creo que cada uno muestra realmente de qué lado está. Ahora, evidentemente, hemos reculado, creo que es una decisión muy acertada, creo que se está mostrando voluntad de realmente ayudar a Ucrania y de cooperar, y en ese sentido yo me parece que estoy bastante de acuerdo. Como estaba diciendo Angie, creo que desde las organizaciones juveniles, sobre todo nosotros que intentamos venir con una perspectiva pues, mucho más fresca e intentar siempre cambiar las cosas, siempre vamos a apostar por la vía diplomática, pero lo que tenemos que ser también es realistas con el momento que estamos viviendo y con la situación actual. Entonces, ya te digo, realmente solidarizarte, te puedes solidarizar de muchas maneras, pero en este caso creo que tienen que ser, mientras otras vías no funcionen, por lo menos tenemos que garantizar la seguridad de tantos como podamos. De acuerdo. Y de la mano, no, bueno, me gustaría seguir adelante. Como esta mañana Estados Unidos decía que sospechaba del posible apoyo de China a Putin, ¿no? ¿Crees que está la sospecha? ¿Es simplemente intentar debilitar a China? ¿Qué piensas, Héctor? Bueno, está claro que el papel de Estados Unidos es en cualquier caso debilitar a lo que se plantea, ¿no? A lo que se pone como un adversario, como son Rusia y como son China. Yo creo que por ahora lo único que sabemos es el papel que está jugando la diplomacia china, porque
creo que en cualquier caso, y en esto creo que hay que ser críticos, está visto que Estados Unidos y ya no Estados Unidos, sino en un contexto de guerra, lo que brilla por su ausencia son las verdades. Entonces, es cierto que China tiene sus propios planes, pero en cualquier caso, basado en una estrategia radicalmente distinta a la que están planteando tanto Rusia como Estados Unidos, y eso yo creo que es también evidente, solo basta con mirar los datos de inversión militar de China para darse cuenta de esto. Y en este sentido, yo solo espero que China ponga los esfuerzos ahí, y lo único que necesitaría este conflicto es otra potencia más involucrada y avivando la llama en lugar de estar contribuyendo a la desescalada, que es la única solución a todo esto. Sí, bueno, Angie, ¿qué papel crees, ¿no? que tomará China, ¿Estás de acuerdo o crees que Estados Unidos está de lo cierto cuando dice que va a apoyar a Putin o simplemente un poquito de propaganda? A ver, antes de pronunciarme sobre China, sí que quería hacer un pequeño comentario sobre lo que hablábamos anteriormente de la posición de España. Yo personalmente no sabía que dar 20 toneladas de ayuda humanitaria y ser el cuarto país donante del Fondo Europeo de la Paz y estar a punto de recorrer de toda Europa para convencer a todos los jefes de Estado que te apoyen en una iniciativa que va a ayudar a luchar contra el impacto económico de la guerra, era ponerse de perfil, por lo que sea. Pero bueno, volviendo al tema de China, yo creo que es la gran beneficiada del conflicto y por eso sí pienso que el análisis de Estados Unidos es algo certero. ¿Y por qué es la gran beneficiada? Bueno, al final tenemos a una serie de países que se están desgastando económicamente por una guerra y a los que la falta de suministros de agricultura, por ejemplo, como se ha visto, de Ucrania, pues está afectando enormemente. Y China se está poniendo de perfil. O sea, China a finales de febrero vota en el Consejo de Seguridad una abstención a la resolución que condena la agresión de Rusia hacia Ucrania, una resolución que de todas formas, pues, evidentemente Rusia vetó, pero se abstiene. Y a finales de febrero también saca un documento conjunto con Rusia que está lleno de contradicciones. Lleno de contradicciones porque se muestran a favor de la integridad territorial de Ucrania y tal, pero bueno, no es capaz de votar a favor de condenar esa agresión. Y también, bueno, sabemos que la política exterior china está basada en los principios de coexistencia pacífica, los cuales lleva años que no respeta. Entonces, no hay indicios de pensar que realmente el análisis de Estados Unidos no es certero, porque China se ha ido retratando en los últimos años con acciones pues, en el mar del sur de China, por ejemplo, que indican todo lo contrario. Su imagen está muy deteriorada y aunque económicamente Estados Unidos pudiera sacar parte de esto y cacho de esto, es verdad que el desgaste económico de Europa y de Rusia les beneficia muchísimo. Sí, bueno, Edelmira, ¿estás de acuerdo con lo que comentan los anteriores? Realmente China le favorece, hablamos al principio, ¿no? No hay nadie que le favorezca las guerras. Esta guerra en concreto parece que favorece a China, ¿no? Sí, yo volviendo también a hacer un pequeño apunte, nos tenemos que aclarar a ver si ganamos perdón, la guerra solo con la solidaridad o no con la solidaridad también, ¿no? Porque ese apunte que ha hecho la compañera. Pero bueno, que está muy bien y ya digo que en cualquier caso yo apoyo la posición creo que actual del gobierno, que es por lo menos solidarizarse y de muchas maneras, no solo enviando ayuda humanitaria como tal. Pero bueno, volviendo al tema de China, yo la verdad que me hacía esta pregunta sobre todo las primeras semanas en las que fue un país que desde el primer momento no se ha pronunciado de manera clara. Pero es que si nos fijamos, ¿no?, en las políticas o en la estrategia geopolítica que lleva China implementando en las últimas décadas, ¿no?, porque ya podemos contar por décadas, o sea, para mí siempre es una política de conquista silenciosa, ¿no? Muchas veces no se tiene en cuenta la influencia que tiene China, ya no solo en Latinoamérica, sino, por ejemplo, en África. O sea, lo que está haciendo China de manera muy silenciosa es hacer que medio mundo, o sea, ya a lo mejor en términos pues, de población no te sabría decir con exactitud, pero que sea al final pues dependiente. O sea, está haciendo una expansión, o sea, por todos creo que es sabido de los que estamos aquí, ¿no? Es la tendencia imperialista que tiene China, ¿no? Y aparte con una clara tendencia comunista, ¿no? O
sea, este rigor, no sé, o esta estrategia que se llama, ¿no? Esta mentalidad comunista de silenciosamente, pero muy ordenadamente, ¿no? En el caso de China y Ucrania, ¿por qué creo que no se ha pronunciado de manera clara? Porque también tiene mucho que perder. O sea, China tiene tantos intereses económicos en tantos países del mundo que realmente no es que a lo mejor le vaya a afectar los embargos como a día de hoy le está afectando China, le está afectando a Rusia, pero hay que tener en cuenta que si Rusia decide salir de los embargos a los que le está sometiendo la Unión Europea con ayuda de China, al final China, tú puedes, digamos, financiar. O sea, puedes financiar esta guerra de muchas maneras y de maneras que incluso nosotros puede ser que no nos enteremos de ninguna manera. Pero al final lo único que haces es que lo que puede ocurrir, y no es tan disparatado pensar, es que China sí que finalmente acabe siendo una primera potencia mundial. O sea, porque todos los países energéticamente al final dependían primero de Rusia, Rusia se embarga, China gana. O sea, China está siendo el claro ganador, sobre todo en el tema económico, de todo este conflicto. Ahora, ¿cómo se vaya a pronunciar? Y el tipo de sanciones que le puedan venir, dependiendo de cómo se pronuncie. Para mí, realmente es una cuestión, aparte de inquietante, que no sé contestar bien a día de hoy. O sea, no lo sé. Y también tienen sus propios conflictos con el tema de Taiwán, que ahora mismo también está saliendo un poco a la luz. O sea, aquí hay mucho más, muchas veces, de lo que se ve. Pero no es que no me sorprenda que no se haya pronunciado, porque también digo, esas políticas silenciosas que tiene está ahí, pero sí que es algo que para mí es el principal interrogante del conflicto a día de hoy, ¿eh? Y que creo que va a ser bastante clave también. De acuerdo. Pone aquí en el chat, ¿no? Mentalidad de que. No sé si quieres comentar algo de la China comunista, Héctor, de la mención, o no, o seguimos adelante. No, simplemente que me ha parecido curioso el comentario de la China comunista y esa actitud. No sé, yo creo que si hay algo claro ahora mismo, ¿no? Y es que China de comunista, bueno, tiene lo de los planes, de planificación de 15 años, pero más allá de eso, yo creo que el libre mercado impera en China, es decir, no sé, yo entiendo, para mí el comunismo es otra cosa bien distinta. Y la libertad de expresión y todo también, ¿verdad? No sé qué tiene que ver eso, pero estupendo. Algo muy propio de los regímenes comunistas. Oye, mira, me parece muy bonito. Y me lo quería saltar, la verdad, Edelmira, Héctor y Angie. Pero como había hablado de la libertad de expresión, voy a mencionarlo. La maquinaria propagandística está en marcha en Rusia, ¿no? Pero aquí en Europa y en Estados Unidos, ¿qué pasa? ¿No? Borrell anuncia un mecanismo para sancionar actores nocivos que desinforman en la Unión Europea. Se censura RT News y Sputnik News, ¿no? ¿Qué está pasando en Europa con la libertad de expresión? ¿Es un ataque a la libertad de expresión? ¿Es una legítima defensa de fake news? Yo creo que lo es sin duda alguna y deja claro que, bueno, esto de la libertad de expresión que decía Edelmira no está tan claro. Es decir, censurar medios sesgados, obviamente, esto no lo puede poner nadie en duda. De hecho, hay un spot magnífico en el que Russia Today ironiza sobre la manipulación que hace el Kremlin sobre la cadena, que Sputnik está sesgado y que se manda desde los ministerios respectivos en la línea editorial. Eso es una evidencia. Eso es ponerlo en duda eso es verdaderamente ser naif y hacerse trampas al solitario. Sin embargo, hablar de libertad de expresión y demás, y censurar dos medios, es asumir, y esto lo hablábamos antes de conectar en directo, es asumir que la gente no tiene espíritu crítico. Es asumir que la gente no tiene capacidad de leer una noticia en retweet, en RT, perdón, o en Sputnik y no ver que Rusia esté omitiendo la palabra invasión y guerra o que no hablen de bajas militares es fake news y es hacer trampa y es manipular el discurso. Eso yo creo que es indudable, pero yo creo que es gravísimo lo que está haciendo la Unión Europea. Es decir,
porque el nivel de manipulación lo estamos viendo en las cadenas españolas, en las cadenas de la Unión Europea, es también digno de estudio. Digno de estudio, pero en cualquier caso es un fenómeno que no sorprende a nadie tampoco, yo creo. Al final las cadenas tienen unos intereses particulares detrás y el sesgo ideológico está ahí, pero igual que somos capaces de verlo en las cadenas que tenemos aquí, yo creo que la ciudadanía es perfectamente capaz de identificar los sesgos de las cadenas de Sputnik. Entonces, en cierto modo, es decirle a la ciudadanía que no tiene esa capacidad, que no tiene espíritu crítico y ante la propaganda de unos o de otros. Es decir, es negarle la libertad de ver el mensaje de uno y el mensaje de otro, que yo creo que es algo absolutamente legítimo y que cualquier ciudadano o ciudadana debería poder elegir por sí mismo. De acuerdo. Le doy la palabra a Angie. ¿Qué piensa, no, a este respecto? Creo que hay una escala de grises entre el blanco y el negro que se acaba de plantear. Entre una libertad de expresión muy entrecomillada, en la que todo el mundo puede publicar lo que quiera, y una censura. Creo que, en todo caso, lo que nos debe de preocupar son las fake news como tal, no un sesgo que todos somos capaces de reconocer en ciertos medios, ya sean de televisión, de radio, prensa escrita, o sea, eso sabemos que existe ahí, pues porque, como ha comentado Héctor, hay intereses detrás. Me hace gracia también, y tengo que comentarlo, que se relacione el carácter de un régimen con su libertad de expresión cuando, bueno, al 2004 me remito con un presidente del gobierno llamando a uno a jefes de prensa y a jefes de medios para que dijeran que había sido cierta banda terrorista la que había cometido un atentado en Madrid y no otra. Eso sí es escapar la libertad de expresión y no controlar las fake news. Es que no podemos estar difundiendo bulos y permitiendo que eso se haga porque eso hace un daño a la democracia y crea muchas veces una tensión en la población fundamentada en mentiras. Y creo que hay una escala de grises entre eso y tener que ponernos a censurar. No hay que caer en la censura. Yo puedo decir que a mí ciertas leyes que se están tramitando en el Congreso me parecen una maravilla y probablemente Edelmira dirá que son una mierda pinchar un palo, con mucha legitimidad para ello. Y los medios así lo pueden reflejar según el sesgo que tengan, evidentemente, pero otra cosa es mentiras. Entonces, Angie, lo que propone Borrell, ¿no? Y lo que está haciendo la Unión Europea, ¿qué crees? ¿No? Esto que está promoviendo creo que está muy herramienta, poco ¿es censura o todavía. Yo creo que camina en una línea muy fina y cuando se aterrice un poco veremos. No quiero anticiparme a los hechos y creo que al final siempre que se elabora una norma empezamos con unas expectativas y al final en muchas ocasiones llegamos a otra conclusión. Entonces yo esperaría un poco. Porque de momento se haya acabado la comunicación de a dónde llega el globo sonda, ¿no? Hasta donde llegue ya en función de eso. Ya... No, el globo sonda no, hombre. Adelante, Edelmira, ¿qué piensas? ¿Qué está pensando en Europa respecto a esto? Bueno, yo la verdad hay que agradecer las intervenciones de los compañeros porque estaba claro que en esto pues íbamos a tener posiciones completamente distintas. También entiendo que a Angie les suponga un poco difícil hablar de censura cuando el propio presidente de gobierno, que es evidentemente del partido, bueno, del Partido Socialista, lógicamente, ¿no? Que tiene que ver con sus juventudes, pues es el propio que censura, ¿no? a diversos medios cuando tiene que dar ruedas de prensa, cuando tiene que promover un poco su saló presidente en la Moncloa. Pero bueno, al margen de esto, yo creo que ninguna censura nunca es buena. O sea, no por nada. O sea, yo no sé si soy tan positiva como esto en el sentido de que todo el mundo tenga este espíritu crítico para discernir entre la verdad y la mentira. Pero lo que es claro siempre es que todos tenemos nuestro propio sesgo ideológico yo creo que prácticamente desde que uno tiene uso de razón. Es decir, desde el momento en el que yo tengo una opinión, o sea, yo voy a preferir leer una cosa que otra. O sea, eso está claro, ¿no? Creo que todos los medios, o sea, y aquí creo que se comentaba en el chat, ¿no? Si vamos a frenar los bulos, habría que mirar lo de OK Diario y La Razón. Madre mía, pues la cantidad de bombardeo que tengo yo todos los días en La Sexta, ¿no? Pues madre mía, pero ya que digo, o sea, aquí entramos a hablar de sesgos ideológicos que cada uno, evidentemente, interpretamos desde nuestros propios posicionamientos e ideologías, ¿no? Esto creo que es indiscutible y aquí podríamos estar hablando 7 horas y creo que no llegaríamos a ninguna conclusión clara. Yo no estoy particularmente a favor de la censura.
Evidentemente me parece que a día de hoy los medios de comunicación pues nos ayudan mucho porque nos mantienen muy informados, pero también son un arma de doble filo, que en ese sentido también estoy de acuerdo con lo que ha comentado Angie, que hay una delgada línea entre qué es verdad y qué es mentira y quién tiene derecho a decir qué. Yo particularmente no estoy a favor de censurarle la palabra a nadie y en ese sentido también quisiera ser tan positiva como Héctor para pensar que todos tenemos espíritu crítico, pero no creo que realmente no es así muchas veces. De acuerdo. ¿Puedo apuntar una Y última ya, cosa, si me dejas, por Eugenio? favor, claro. Por favor, claro A que sí. ver, que, es censura la mentira una censura en sí, porque creo que aquí hay volvemos a esta delgada línea y no seré yo quien defienda la información a través de redes sociales, porque por redes sociales en las que se condensa la información de una manera muy corta, véase Instagram y especialmente Twitter, que sabemos que los titulares se sacan de contexto muy fácil, pero sí que, joder, pues se ve cierta intención a que por lo menos los bulos cesen y te ponen su aviso de esto no está respaldado por nada, si vas a retuitear una noticia quieres leerla primero, porque también, pues bueno, hay mucho clickbait y que luego entras a la noticia y te está contando otra historia completamente distinta. Pero o sea, creo que, exacto, la mentira es mentira, no tiene ni color ni partido. O sea, no es una tanto censurar por censurar tu ideología y tu sesgo, porque sé que todo el mundo tiene derecho a tenerlo, pero como otra cosa es a difundir bulos con intención muchas veces de sacar rédito político, de crispar a la población. Y, joder, es que a principios del año pasado lo vimos en Estados Unidos en qué derivó eso, un asalto al Capitolio. Y eso es a través de la difusión de fake news y de la crispación de la población intencionada. Entonces, que tengamos mucho cuidado con esto porque es que es un ataque a la democracia también. Y me gustaría preguntarte, ¿no? ¿Y quién determina, ¿no? Que algo es mentira, ¿no? Habrá hablado de Eso es de muy las agencias, difícil. ¿no? Eso es muy Claro, difícil. Yo claro, no tengo la respuesta para eso, pero me encantaría claro, entender. porque en un momento concreto, ¿no? De una guerra, ¿no? Entre Rusia, Ucrania, Europa está por medio. ¿Es Europa o uno de los actores quien delimita qué es verdad y mentira? O sea, ahí peligroso, ¿no? A Un poco ver, es loco. que lo que he dicho es que hasta que no veamos un texto que diga, vale, esto tiene cierto sentido y tiene cierto respeto por la democracia o no, esto es censura, em, yo creo que no podemos valorarlo. La verdad que una de las partes sea la que decida que es verdad, que no es verdad, pues bueno, al final siempre sabemos que escriben la historia, que la historia depende de quién te la haya escrito, ¿no? Pero es un tema muy complicado, muy interesante, pero muy complicado. Os emplazo, si queréis, en un futuro, a los tres, a hablar de la fake news y todo esto, pues me parece algo muy interesante y la verdad que algo que definirá, yo creo, en el futuro, cuando ya no lo hacen en el presente, gobiernos, ¿no? Me gustaría acabar, antes de empezar ya con los minutos finales, ¿no? Que ya llevamos algo más de una hora. ¿Cómo creéis, perdón, que acabará esto, ¿no? Este conflicto entre Ucrania y Rusia, ¿no? Me gustaría empezar por esto. Adelante, Héctor. Bueno, la verdad es que es como la gran pregunta a la que yo Ya. imagino que ninguna de los que estamos aquí tenemos respuesta. Eh, yo he leído estos días a menudo a Rafael Poch y como otros analistas dice que una guerra se sabe cómo empieza, pero nunca se sabe cómo acaba. Yo simplemente yo espero que la vía lógica, la vía esperable y la vía deseable es esa vía diplomática a la que hemos estado haciendo referencia. Creo que también es la única posible. A la vista está las dimensiones de unos ejércitos y otros, eh, pero esto es impredecible. Ayer estaba pidiendo Zelensky la entrada en la OTAN, lo que podría haber supuesto una intervención en la OTAN, y hoy estaba renunciando. Hace un tiempo la entrada de Ucrania pues era implanteable dentro de la Unión Europea y hoy está encima de la mesa junto a Moldavia y a Georgia, si no me equivoco. Entonces el contexto todo es impredecible, toda la situación es absolutamente viable. Habrá que ver también cómo sienta
todo este bloqueo y todo este problema que tiene que ver con la cuestión energética en Alemania o en otros países que son también dependientes, o la subida de precios de los alimentos que ya estamos experimentando, pero en cualquier caso, yo creo que es imprescindible seguir apostando decididamente por la vía diplomática porque no hay otra posible solución. Sí, con Angie, ¿no? ¿Cómo crees, no? Que se desarrollarán los acontecimientos, ¿no? ¿Cómo acabará esto? ¿Cómo irá evolucionando? Pues mira, para ser completamente sincera, es que no lo sé. No lo sé y me asusta muchísimo no saberlo. No solo porque vengo en representación de una organización, sino porque yo me he formado para este tipo de situaciones, de entender qué está pasando a nivel mundial. Tengo una carrera, un máster, un curso, da igual. Pero llegados a este punto en el que todo está pasando tan rápido, todo está cambiando tanto, no se respetan altos al fuego, las mesas de negociaciones son un auténtico fracaso. No lo sé y tengo miedo, porque tengo la sensación también de que esto no va a acabar de aquí a 2 días. Creo que esto va a durar un tiempo y me da pena y me da miedo porque empatizo con la población ucraniana que a día de hoy, pues, o ha perdido a sus seres queridos, o ha tenido que salir corriendo, están en Rumanía, en Polonia, están de camino a España, en países en los que a lo mejor no hablan el idioma, sintiéndose solos probablemente, sin sus seres queridos en alguna que otra ocasión. Empatizo con las familias que han perdido seres queridos, pero sobre todo con los, bueno, se sitúan entre 50 y 100 menores que han fallecido ya por la guerra, porque han sido asesinados por la guerra. Entonces, no sé cómo va a acabar. Creo que va a acabar mal para esa población, que todavía se puede ir a peor, por desgracia, pero como ha dicho Héctor, no veo otra manera de que esto acabe si no es a través de una negociación, de la diplomacia, de insistir, insistir y insistir, y mientras tanto hacer todo lo que se pueda desde España, desde la Unión Europea, desde nuestras organizaciones y desde la sociedad civil que se está aportando, pues como ha dicho antes Edelmira, de 10, apoyándoles y dándoles todo lo que podemos. Sí, bueno, Edelmira, ¿cómo se desarrollará, ¿no? el conflicto? Bueno, aquí yo tampoco, por repetir, ¿no? Pues las afirmaciones de mis compañeros en las que creo que todos estamos de acuerdo con el nivel de incertidumbre es increíble porque creo que todos guardábamos la secreta esperanza, a lo mejor muy inocente, de que fuera una primera amenaza, una primera invasión, frenara los primeros 4 o 5 días, ya que yo fuera a quedar ahí. Pero realmente yo tampoco soy tan positiva en ese sentido, pienso más bien como Angie, que desgraciadamente pues vamos a ver muchas pérdidas, un país que luego va a estar pues ya no solo afectado, sino necesitado completamente para su reconstrucción. Y creo que esto sinceramente va a alterar el orden geopolítico en todos los sentidos, porque ya estamos viendo que no sabemos en qué posición va a quedar Rusia cuando este conflicto termine. ¿Cuál va a ser el papel de China? ¿Cuál va a ser el papel de la Unión Europea? Creo que hay muchos interrogantes que no vamos a ser capaces de resolver hoy. Y otra de las preguntas que yo me he hecho últimamente y a la que tampoco me he sabido contestar, y aquí creo que los compañeros igual estarán un poco como yo, es ¿en qué momento va a haber un restablecimiento de relaciones entre Rusia y la Unión Europea tras esto? O sea, porque si nos ponemos a pensar, ¿no? En las consecuencias que va a tener, ya no solo en las consecuencias económicas que está teniendo, sino en las propias, el restablecimiento de propias relaciones institucionales, ¿no? Relaciones diplomáticas entre, bueno, prácticamente yo diría todos los países de la Unión Europea y Rusia, ¿no? Digamos que hasta el día de hoy nosotros habíamos tenido una relación medianamente cordial con Rusia, ¿no? Incluso, pues ya se sabe, ¿no? Intereses económicos aquí o allí, pactos aquí o allá, o sea, teníamos una relación diplomáticamente bastante estable. O sea, ¿en qué momento imaginaos en el mejor de los casos, ¿no? Que el conflicto se resuelve de aquí a X tiempo, a muy poco tiempo. O sea, ¿de qué manera vamos a restablecer relaciones con Rusia tras esto, no? ¿De qué manera? Es algo a lo que yo tampoco tengo respuesta. Así que, bueno, esto me parece una frivolidad bastante importante. Y hablando de lo que estáis hablando del tema de Rusia, cuando se volverán a tener relaciones con el resto de Europa, ¿hay algo de autocrítica en Europa en ese sentido?
¿No ha sido la Unión Europea capaz de atraer a Rusia hacia la Unión o de intentar integrar, no ya solamente la Unión Europea, sino la OTAN, a Rusia? ¿Es una quimera? ¿Es algo que nunca se ha dado Rusia a este juego? ¿O Europa no lo ha intentado lo suficiente? Pregunta a Edelmira. Adelante, Edelmira. Bueno, yo creo que históricamente nunca ha habido un precedente que lo propiciara realmente, ¿no? Y yo creo que hubo un pacto, una especie de pacto de no agresión, en el sentido de que por un lado se estaba desarrollando, se desarrolló la OTAN, Rusia por otro lado funcionó, bueno, y tuvo sus propias crisis, ha tenido un contexto histórico completamente distinto a la Unión Europea. Entonces, no es que no creo que nosotros no hayamos sido lo suficientemente solidarios en ese sentido de hacerlos partícipes de nuestra manera de nuestra manera de ver las instituciones, de ver los gobiernos, de ver cómo funciona un país. Es que yo creo que desde que Putin está donde está, o sea, creo que no ha tenido la menor intención de acercarse a Europa en ese sentido. O sea, es que yo tampoco creo que esto es como todo, ¿no? Cuando un pacto, digamos que por lo menos debe ser bilateral, ¿no? Si no, no se llamaría pacto, si no sería pues sería algo unilateral como tal. Entonces yo creo que no es que no haya habido un movimiento por parte de Europa evidente, es que a lo mejor en su momento no se ha visto necesario, las aguas estaban calmadas y había como una especie de pacto de ni yo me meto en lo tuyo, tú no te metes en lo mío y mientras tanto nos estamos entendiendo. Pero claro, no hemos tenido en cuenta los conflictos que a la vez se estaban desarrollando por otros lados, como era el caso de Ucrania, que he dicho que en algún momento, como hemos comentado al principio de la tertulia, era algo que estaba ahí, que estaba latente, pero que nadie pensaba que iba a explosionar de la manera que lo ha hecho. O sea, creo que estamos todos un poco, desgraciadamente, sorprendidos en este sentido. Bueno, sigo con Angie. ¿Crees que debe haber algo de autocrítica en cómo se ha desarrollado? ¿No ha sido capaz de atraer a Rusia, no solamente a la Unión Europea, sino también a la OTAN? ¿O no había lugar con Rusia y la Rusia de Putin? Creo que ahí está la clave, que no es Rusia, es la Rusia de Putin. Sí creo que autocrítica habrá, igual que la ha habido, pues como comentaba antes, cuando de cara a afrontar la crisis del COVID se hizo bastante autocrítica de cómo se afrontó la crisis económica. Porque el ser humano, pues como he dicho antes, aprende a base de prueba y error y nadie tiene el manual para que todo salga perfecto. Sí que es verdad que creo firmemente que la Unión Europea es una organización democrática. Es verdad que se ha dado el caso de que en 2 países de Estados miembros se ha retrocedido en los valores y las libertades democráticas en los últimos años, pero no se puede entender la Unión Europea si un país para nada democrático, totalmente con un líder completamente autócrata, tampoco quiere entenderse con la Unión Europea. O sea, aquí pues es un poco lo que ha dicho Edelmira. ¿Había interés también por parte de Rusia? Lo dudo. ¿Favorece eso su relato? Totalmente. Y de hecho, cuando se ha ido alineando con otros países, pues se ha ido alineando con otros países en los que la democracia también brilla por su ausencia. Entonces, intuyo que y espero que cuando se restablezcan las relaciones con Rusia, algo que creo que pasará, pues, no sé cuándo lo veremos, espero que sea más pronto que tarde porque será positivo tanto para la población europea como para la ucraniana, como para la rusa. Pero al final las sanciones, el desgaste económico de la guerra lo sufrimos todos y creo que será positivo en el medio y largo plazo que así sea y que aprendamos de qué podríamos haber hecho mejor, que estas cosas solo se ven en retrospectiva, que el análisis en vivo y en directo a veces es muy complicado porque esto, lo que venimos diciendo todo el debate es muy rápido, tenemos mucha incertidumbre, no sabemos por dónde van a salir y aprenderemos estos errores y trataremos de hacerlo mejor, porque no entiendo otra manera tampoco de actuar. Y sigo con Héctor. Sí, bueno, a ver, yo quería poner de relieve una idea muy simple. La Rusia de Putin, como Estados Unidos con Trump, cuando a diferencia de lo que está haciendo hoy Biden, Trump optó por, digamos, anular la agenda de la OTAN. Biden está optando por reactivar absolutamente la OTAN. Tenemos una cumbre a finales de junio
aquí en Madrid, por suerte o por desgracia. Esto lo hacen en base a lo que cada uno entiende que es la mejor estrategia para las élites de su país. Entonces, la Rusia de Putin y sus intereses geopolíticos, sus alianzas en definitiva, lo que dependen es de los intereses económicos de cada momento y la estrategia que consideran que tienen que seguir cada momento. Parece que hayamos olvidado que Putin recibe prácticamente 7.000 millones de euros de la Unión Europea en gas. Entonces, yo creo que cierto interés por parte de Putin en vender el gas al mejor precio posible, yo creo que lo hay. Entonces, omitir esa parte no me parece justo. Omitir, por ejemplo, también que la Rusia de Putin en la primera década del siglo XXI lo que estaba haciendo era unirse a la Organización Mundial del Comercio, una organización que ni es sospechosa de comunista ni de... O sea, es una organización internacional para ordenar el comercio, no tiene ningún secreto. Hizo pasos para unirse a la OCDE, puso en marcha uniones aduaneras, es decir, el interés o no de cooperar de Putin como de cualquier otro país responde a intereses económicos y a la estrategia que consideran que es mejor en cada momento. Hacer un análisis basado en la centralicidad y únicamente en el nacionalismo de Putin, que es lo que adolece, y su ansia de imperialismo y de restablecer una Unión Soviética que no tiene ningún sentido hoy por hoy, es hacer, en mi opinión, un análisis bastante escueto de la cuestión. Pues si os parece, ya llevamos casi 1 hora y media. Vamos a pasar al minuto de oro, a no ser que queráis mencionar algo más o en relación. Empezamos con el minuto de oro. Empiezo por Héctor. Genial. Adelante, Héctor. Pues yo creo que se ha evidenciado estos días que todo el mundo tiene claro que estamos ante uno de los conflictos bélicos más graves de la historia que han tenido lugar en suelo europeo. La invasión rusa a Ucrania es un crimen de guerra injustificable y quienes sufren las consecuencias al final somos los de siempre, son las personas de siempre las que no han organizado esa guerra, las que no han pensado en esa guerra y cuyo concepto de seguridad, lo que entienden por seguridad nada tiene que ver con empuñar unas armas, sino que tiene que ver con tener un empleo digno o una vivienda o acceso a energía o acceso al alimento de una manera razonable. Ser pacifista no es ser equidistante, no es ser neutral y no es simplemente no aceptar la lógica de la guerra y la amenaza militar como forma de relacionarnos como seres humanos. El pacifismo es activo, el pacifismo no es naif. Está claro que la única vía para solucionar todo este conflicto es la diplomacia y es buscar la paz. De acuerdo. Muchísimas gracias, Héctor, por participar hoy con nosotros. Seguimos con Angie. Adelante, Angie. Gracias, Eugenio. Y bueno, antes de finalizar, darle las gracias a Sin Trincheras por este debate que es de actualidad, compuesto por jóvenes y en una plataforma como Twitch que la verdad que llama mucho y facilita mucho la participación también de toda la gente que nos está viendo. Yo para finalizar quería quedarme solo con un par de ideas clave. La primera es que, como venimos diciendo todo el debate, quienes más van a sufrir esto y quienes más están sufriendo esto es el pueblo ucraniano. Y en ellos tienen que estar nuestros pensamientos, en ellos tienen que estar basadas nuestras acciones y qué hacemos. ¿Qué hacemos para mitigar, para acabar con el sufrimiento a los que se le están poniendo por unas decisiones que no han tomado ellos, que no han tomado un loco, que ha sido un autócrata, que hay que decirlo, y hay que dejar de legitimar su discurso basándose en tensiones o provocaciones de la OTAN, de Estados Unidos como actor independiente. Es una invasión, es una decisión unilateral y tenemos que actuar contra ella, porque es que no podemos ponernos de perfil. Cuando la comunidad internacional se ha puesto de perfil, hemos visto genocidios, auténticos genocidios. Entonces, ahora no podemos hacer otra cosa que darles todo nuestro apoyo. Si eso se traslada en mandar armamentos a la resistencia ucraniana, hay que hacerlo. Si eso se traslada en cumbre, después de cumbre, negociación, después de negociación, se hace. Si se traslada en aviones y aviones y aviones
de ayuda humanitaria se hace y no hay otra forma de entenderlo. Porque ser socialista, en mi caso, también es ser internacionalista y no entendemos una sociedad en la que no estemos pensando en cómo mejorar la vida del prójimo y cómo defender al prójimo de las injusticias. Y en este caso es una invasión ilegal ante la que, pues lo dicho, no nos queda otra que defenderle y ayudarse a defenderle. De acuerdo, Angie. Muchas gracias también a ti por tu participación esta noche con nosotros. Y seguimos con Edelmira. Adelante, Edelmira. Bueno, yo en mi caso la verdad que creo que voy a aprovechar el minuto de oro en primer lugar para dar las gracias al programa por haber facilitado pues esta tertulia, este debate. Creo que es más importante que nunca pues informar de la buena manera que podamos cada uno a la población de lo que está pasando, pues que se hable, que describamos un poco la situación, evidentemente cada uno desde la perspectiva que lo puede ver. Y también quería darle las gracias a mis compañeros porque creo que aquí evidenciamos la buena voluntad de cada uno de nosotros, con nuestras diferentes ideologías, nuestro diferente entendimiento de muchas cosas, pero creo que es una buena ocasión para resaltar las cosas positivas. Es decir, creo que esto está siendo una manera de unirnos contra un mal que estamos viendo, ¿no?, de manera clara y evidente, ¿no? Yo sé que cada uno desde nuestros posicionamientos no nos quedamos, o sea, no mostramos una actitud equidistante, ni mucho menos, pero creo que es una buena ocasión, bien, intentando ver el lado positivo, para estar más unidos que nunca, para mostrar mayor solidaridad que nunca y, por supuesto, para intentar ayudar de la mejor manera que consideremos y de una manera guiada sobre todo por el sentido común. Como ha dicho Angie, es muy importante la ayuda humanitaria, es muy importante apoyar armamentísticamente cuando sea el momento adecuado y, mientras tanto, pues esperar por lo mejor y esperar que los cauces diplomáticos sean finalmente los que pongan fin a esta cuestión. De acuerdo, pues muchas gracias a ti también, Edelmira, por estar con nosotros esta noche. Y nada, lo dicho, muchas gracias por el debate. Es verdad lo que comentáis, que ha sido muy agradable. Hemos visto opiniones diferentes. Y lo importante es eso, ¿no? Que el desastre de la guerra, ¿no?, acabe cuanto antes y vuelva a la normalidad todo, ¿no? Esperemos que sea más pronto que tarde, como decís. Lo dicho, muchas gracias a los tres por participar y hasta la próxima. Un saludo. Adiós. Adiós y gracias a todos. Hasta luego. Bueno, lo dejamos aquí. Malditas sean las guerras y los canallas que las hacen. Esperemos que acabe lo antes posible la guerra entre Ucrania y Rusia y que no tengamos que ver más guerras ni en Europa, ni en Palestina, ni en ninguna otra parte del mundo. ¿Por qué no? No deben haber guerras de primera, de segunda y de tercera en función de la cercanía en kilómetros, del color de la piel, la cultura o la religión mayoritaria en la zona en conflicto. ¿Por qué no? No hay refugiados ni deben haber refugiados de primera y de quinta. Son personas, mujeres, niños, hombres. Y Europa no actúa o no actuamos como deberíamos. Parece que no tenemos memoria. Muchas gracias por seguirnos hasta el final. Escribid en comentarios qué os ha parecido el debate y cómo creéis que se desarrollará la guerra en Ucrania. Darle a me gusta y suscribiros al canal es algo bastante importante. Comentadnos qué debates creéis que tenemos que tratar en el futuro. Proponéroslo en comentarios o por privado. De verdad que lo tendremos en cuenta. O lo escucharemos. Y ya para acabar, recordaros que mañana, miércoles 16 de marzo, hablaremos de Chile y de la llegada al poder de Boric. Un cambio ilusionante. Os esperamos mañana. Así que muchas gracias, salud y hasta el próximo programa.